Bien, entonces lo que voy a hacer en estos siguientes dos videos es enseñarlos a hacer tablas de verdad. O sea, les agregué a la lista una serie de videos en donde aprendimos las condiciones de verdad para el lenguaje proposicional y les voy a dar posteriormente la definición rigurosa del lenguaje proposicional y la definición rigurosa de la semántica. Pero ya que la base de la semántica son las tablas de verdad, o sea, estas tablas de verdad que vimos aquí, que las tengo aquí resumidas, lo que representan es lo que yo voy a entender por cada uno de estos conectivos desde el punto de vista de la verdad. O sea, ¿qué entiendo por alfa implica beta? Y aquí alfa y beta las pongo como metavariables porque pueden ser fórmulas más grandes o más chicas, o pueden ser dos letras, puede ser P entonces Q. Pero lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, con esta tabla, estoy diciendo es que cuando yo pongo alfa implica beta, lo que yo estoy diciendo es una proposición que únicamente es falsa cuando el antecedente alfa es verdadero y cuando el consecuente beta es falso. Eso es todo. Eso es lo que yo estoy entendiendo por alfa implica beta. No estoy diciendo que alfa cause beta. No estoy diciendo que alfa pasó antes que beta. No, yo no sé qué pasó. Yo lo único que estoy diciendo es, no puede pasar alfa y fallar beta. Eso es lo único que estoy afirmando. Lo mismo cuando estoy diciendo alfa y beta. ¿Qué estoy diciendo? Es una afirmación que únicamente es verdadera cuando ambos conjuntos son verdaderos. La disyunción únicamente es falsa cuando ambos disyuntos son falsos. Con uno que pase o con los dos es verdadera, etcétera, etcétera. Aquí pongo no alfa como falso y verdadero porque tengo 4 renglones, pero en realidad aquí alfa es verdadero. Si alfa es verdadero, su negación es falsa. Si alfa es falso, su negación es verdadera. Entonces, esta va a ser la base de nuestra semántica proposicional y saber hacer tablas de verdad es conveniente porque una tabla de verdad para una fórmula más grande me dice cómo es esa fórmula. Me dice en qué casos esa fórmula es verdadera y en qué casos esa fórmula es falsa. Si ya saben hacer tablas de verdad y las hacen distinto, que yo ahorita van a ver cómo yo las hago, que casi no es la manera más común, está bien. Lo que a mí me interesa es que ustedes, si yo les doy una fórmula, puedan hacer su tabla de verdad y me puedan decir, en estos casos la fórmula es verdadera y en estos casos la fórmula es falsa. Eso es lo que a mí me va a interesar. Entonces vamos a empezar a hacer tablas de verdad, primero de fórmulas con 2 letras y luego fórmulas con 3 letras. Imagínense que a mí me dicen, haz la tabla de verdad de la fórmula P, entonces no Q. Esta es una fórmula. Esta es una fórmula de 2 letras. Entonces, para hacer la tabla de verdad, yo voy a hacer 4 renglones, porque estas 2 letras, al ser 2 enunciados, pueden ser verdaderas o falsas. Pueden ser las 2 verdaderas, las 2 falsas o una y una. Entonces, lo que hacemos siempre, ponemos a las letras a la izquierda. Tengo 2 letras, y entonces yo voy a hacer 4 renglones. 1, 2, 3, 4. Y lo importante es que en estos renglones aparezcan todas las posibles combinaciones. La manera más fácil es poner a la P, doble E, B, doble F y aquí una. Y así ya garantizamos que están todas las combinaciones. Las puedo poner en otro orden, pero esta es, digamos, la manera más común de hacer. Después yo me fijo que para formar esta fórmula, primero formamos no Q, y es aquí donde yo hago las cosas un poco distintas. Hay quien escribe toda la fórmula. Yo la voy escribiendo por pasos. Primero pongo a la no Q, porque tengo que hacer no Q, y luego pongo ya a mi fórmula total. A mí me gusta que la fórmula total aparezca hasta el final para que yo pueda ver la última columna. Ahorita les digo cómo la pueden. A mí no me importa si la hacen distinto, pero así es como yo la hago
Porque ¿para qué ahorrarse una columna y perder claridad? Entonces, fíjense, primero voy a hacer no Q. No Q depende de Q. Utilizo la tabla de la negación. Si Q es verdadera, no Q es falsa. Si Q es falsa, no Q es verdadera. Verdadero, su negación falso. Falso, su negación es verdadero. Entonces ya tengo a no Q. Ahora yo quiero ver que P implica no Q. O sea, este implica este. Es la tabla del condicional que me dice únicamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Verdadero con falso? ¿Verdadero con verdadero? Falso, falso con verdadero. Esta es la tabla de P implica no. Entonces yo ya sé, lo que estoy diciendo es, esta fórmula únicamente es falsa cuando P y Q son verdaderos. Es la única. Entonces se están dando cuenta de lo que me dice esta fórmula. Es lo mismo que decir no es cierto que P y Q. ¿No? Porque lo que estoy diciendo solamente es falsa cuando estos dos son verdaderos. Bueno. Les voy a decir una manera en la que pueden hacerlo, porque hay quienes lo ponen así, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer porque yo creo que la mayoría de ustedes ya aprendieron a hacer tablas en la prepa. Y si la quieren hacer así, la pueden hacer así. Yo no lo hago así, pero les voy a decir cómo pudieron haber aprendido. Les ponen su tablita verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y empiezan. Abajo de cada cosa voy poniendo su valor de verdad. Y entonces abajo de P, repito los valores de P. Abajo de Q, repito los valores de Q. Luego tengo la negación. Entonces aquí cambio los valores de Q y le pongo, todas estas son columnitas. Hago una columnita aquí, una columnita aquí, una columnita aquí. Luego tengo la negación. Negación de verdadero, falso, negación de falso, verdadero, negación de verdadero, falso. Y luego, ya que tengo estas dos, hago la implicación. Verdadero implica falso, falso, verdadero implica verdadero, verdadero, falso. Y luego dicen, esta es la buena. Entonces, si a ustedes les gusta hacerlo así, pues háganlo así. A mí no me gusta. La razón por la que no me gusta es que cuando yo veo una tabla de verdad, yo quiero ver en la última columna qué es lo que pasa. Aquí se me puede volver, es una serie de B's y F's que dice uno, no entiendo por qué lo hagan, pero si lo quieren hacer, esto es lo de menos. Si esto es lo que les gusta hacer, si así lo aprendieron a hacer. Pero lo que a mí me importa, si yo les dejo una tabla de verdad, es que me digan cuál es la columna importante. Aquí la columna importante es la que viene debajo de la implicación, porque eso es lo que nosotros llamamos el conectivo principal. Entonces, entre todas estas B's y F's, esta es la buena. O a veces la ponen en rojo, o a veces, no importa, ¿no? Yo lo que quiero es que me hagan una tabla de verdad y que al final me digan, esta fórmula es verdadera en estos casos y falsa en estos casos. ¿Cómo llegan? Les voy a hacer otra fórmula con dos letras y luego empezamos con las de 3 letras. Porque esta, curiosamente, a veces se equivocan. Supónganse que yo les pongo a hacer, que les pido hacer la fórmula Q entonces P. En esta, curiosamente, a veces se me equivocan. Hacemos la misma historia. Yo tengo P, yo tengo Q, voy a hacer mis 4 renglones. 1, 2, 3, 4. Y aquí vuelvo a poner mis valores de verdad, la P y la Q, BF, BF. Y ahora, Q entonces P, no es alfa implica beta, es al revés. Este es el que es el antecedente y este es el que es el consecuente. Entonces yo voy a usar esta tabla, pero aquí por eso no deben de leerla como BFBB. Tienen que leer, la fórmula es falsa cuando el antecedente alfa es verdadero y el consecuente beta es falso. Y es verdadera en todos los demás. ¿Cuál es mi antecedente? Mi antecedente es Q.
Entonces vamos a ver cuándo es verdadero el antecedente y falso el consecuente. Aquí. Q es verdadero y P es falso. Entonces aquí la fórmula es falsa. Y en todos los demás casos, verdadera. Entonces, este es la tabla de verdad de Q. Entonces, P. El rol de Q y de P fue cambiado. No se confundan con eso. Aquí piensen, porque aquí los dos son conjuntos, los dos son disyuntos y aquí los dos se llaman los términos del bicondicional. Pero aquí el de la izquierda se llama antecedente, el de la derecha consecuente y tienen un rol distinto. Este es el único conectivo que no es conmutativo. No es lo mismo decir alfa entonces beta que beta entonces alfa, como lo vemos ahí. No es lo mismo. Me cambian los valores de verdad. En todas las demás da lo mismo cuál es cuál va a la izquierda y cuál va a la derecha. Aquí es muy importante. Entonces, cuando les toque un condicional en una tabla, fíjense quién es el antecedente y siempre digan antecedente verdadero y consecuente falso. Eso es lo que me da a un condicional falso. ¿Ok? Bueno, pues ahora voy a hacerles una fórmula. Vamos a empezar con fórmulas de 3 letras. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando a mí me dan una fórmula de 3 letras y me piden que haga la tabla de verdad? La voy a hacer aquí, voy a borrar todo esto para que no nos quede. Fíjense que a mí me dicen, vamos a poner una más o menos fácil. No importa, aquí lo importante es, imagínense que me dicen, hazme esta fórmula. P implica que Q entonces R. Tengo 3 fórmulas. Tengo 3 letras. Cada una de las letras puede ser verdadera o falsa. Entonces puede ser esta verdadera, esta verdadera, esta verdadera, pueden ser todas falsas, puede ser esta verdadera y estas dos falsas, esta verdadera, esta verdadera. Tengo que considerar en la tabla de verdad todas las posibles combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos mi tabla P, Q y R. Y yo voy a calcular todas las posibles combinaciones. Si para 2 letras había 4 combinaciones, para 3 va a haber 8. Porque todas las 4 combinaciones de estas con esta verdadera, más todas las 4 combinaciones de estas con esta falsa. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando yo tengo 3 letras, vamos a tener 8 renglones. Y fíjense qué es lo que hacemos. ¿Cuál es la manera más fácil de hacerlo? Hago la primera letra, pongo 4 Bs y 4 Fs. La segunda pongo de a 2 en 2. Y la tercera la pongo de a 1 en 1. Así yo garantizo que tengo todas las posibles combinaciones ordenaditas, ninguna se repite y ninguna me falta. En el próximo video hacemos la tabla de esta fórmula para que vayamos con más calma. Gracias.